tanto desarrollo a nivel de la jurisprudencia del Tribunal Registral. Hace ya algunos años, estamos específicamente hablando del año 2001, los reglamentos vinculados a todo lo que era el sistema registral, con la creación además de la ley de la SUNAR, con la creación de la SUNAR y la expedición de la ley 26366, se emitieron normas que acompañaban a la calificación de los registradores y que poco a poco se fueron especializando de acuerdo al registro de predios, el registro de personas jurídicas, inclusive ahora ya tenemos un reglamento específico para el registro vehicular o el registro de garantías mobiliarias. Esto ha facilitado muchísimo la calificación y de manera operativa ha permitido que los registradores, que en general las instancias registrales puedan tener un marco más específico con detalles que tal vez no estaban tan especificados en las normas antiguas. Quisiera confirmar si todos me están escuchando correctamente para continuar la exposición. Sí, perfecto. Entonces continuamos. Entonces, en este periodo de tiempo importante que he trabajado dentro del registro, me ha permitido ver cuál ha sido la mecánica de la modernización de estas normas registrales, y aquí resalto la labor importantísima que ha tenido el Tribunal Registral en el desarrollo de todas estas normas registrales. Durante el desarrollo de la exposición les voy a ir mencionando algunos artículos del Reglamento General de los Registros Públicos y del Reglamento de Predios, entre otros registros, pero que tienen un soporte en el criterio que inicialmente emitió el Tribunal Registral, ya sea como un precedente de observancia obligatoria o como un criterio vinculante para los vocales del Tribunal Registral. El criterio sirvió para generar esta predictibilidad y finalmente fue incorporado en muchos artículos de los reglamentos que vamos a abordar el día de hoy. Es por eso que ahora sí considero, tal vez mis compañeros de Perú podrían respaldarme en esta opinión, que la predictibilidad a nivel registral, a nivel de procedimiento, a nivel de calificación, es un camino que ya está delimitado y que en gran medida ha sido creado por el Tribunal Registral. Empecemos la exposición. Entiendo que las diapositivas se las van a ir pasando. Quiero coordinar tal vez, me permiten un minutito para que las puedan proyectar durante la exposición y reiniciamos la exposición. Sarita, el PPT lo hice. ¿Cuál es el que? Listo. En unos minutos se van a colgar las diapositivas que vamos a utilizar durante la exposición del día de hoy. Empecemos un poco a hablar de los principios que ya la doctora Yesenia Campos les debe haber desarrollado un poco en cuanto habló de procedimiento. Y quisiera distribuir la forma en que estos principios han ido llenando los vacíos durante el proceso de calificación e inscripción, agrupándolos y diferenciándolos en tres puntos importantes. Primero, los que se refieren a aquella etapa previa a la inscripción, es decir, cuando recién formulamos la rogatoria. Y dentro de este esquema tenemos el principio de rogación y el principio de prioridad. El día de hoy vamos a hablar del principio de rogación y todas las implicancias que tiene el generar adecuadamente la rogatoria, el qué puedo hacer si es que no deseo que se califiquen todos los actos inscribibles contenidos en el título que he presentado al registro. Durante la calificación, necesariamente, como punto de partida, tenemos que hablar del principio de legalidad. Y hoy día vamos a abordar un poco la labor que realizan las instancias registrales, los límites en la calificación, que no están contenidos de esta manera en que yo les informo, detallada, precisa, en el reglamento general o en alguna otra norma registral, sino que han sido desarrollados adecuadamente por la jurisprudencia registral. Vamos a hablar de la diferencia en la calificación de un instrumento judicial, de un documento administrativo, e inclusive vamos a hacer un poquito de historia sobre los laudos arbitrales, que es un tema
que ha tenido tantos problemas durante la calificación registral y que en parte se ha solucionado en virtud de la exigencia de una formalidad que antes no existía. Dentro de esta etapa de calificación también ustedes van a poder ver dentro del procedimiento registral el principio de tracto sucesivo y prioridad excluyente y preferente. Ya como consecuencia, como parte de los efectos de la inscripción, van a tratar el principio de fe pública registral, el principio de legitimación y el principio de publicidad. Nosotros nos vamos a quedar con tres principios: el principio de rogación, el principio de legalidad y el principio de especialidad, que está vinculado a la técnica registral y que tiene además unas precisiones importantes que se han ido desarrollando específicamente en el reglamento de inscripciones del registro de predios, por la complejidad del registro de predios, porque este es el primer registro que se crea, el registro de la propiedad inmueble, y que en el camino ha tenido que desarrollarse aquellas excepciones al principio de especialidad que implicaban que por cada predio existe una partida. Todas estas anomalías las vamos a tratar el día de hoy en el curso. Empecemos por el principio de rogación. Y cuando hablamos del principio de rogación, tenemos que hablar necesariamente del sistema registral peruano. Lo que ya deben tener claro ustedes es que en el Perú, por regla general, la rogatoria, la solicitud de inscripción se realiza en forma voluntaria. Extrarregistralmente han nacido los derechos y cualquier acto que merezca tener una publicidad registral. Son muy pocos los casos que requieren la inscripción como elemento constitutivo del derecho. Normalmente lo que tenemos es una inscripción voluntaria y en algunos supuestos específicos reguladas por normas especiales, la inscripción obligatoria, como en el caso de un código único catastral que está vinculado al tema de datos descriptivos del predio. La regla es que cada propietario o cada accionista o cada persona jurídica solicite la inscripción del acto constitutivo, de la inmatriculación del predio y que en esta rogatoria además presente el título que va a dar mérito a esa inscripción. ¿Cuáles son las excepciones a ese principio de rogación? Bueno, las excepciones son muy pocas. Las excepciones están vinculadas a la existencia de errores que se vinculan a inscripciones ya realizadas, como por ejemplo a errores materiales, la omisión de un dato, la omisión del documento de identidad del contratante, la consignación de un dato equivocado, errado, o tal vez la extensión de un asiento en una partida que no corresponda. Todos estos datos son necesariamente rectificables en el proceso de la calificación de un título o de un acto secundario vinculado a la primera inscripción. Este es el proceso donde normalmente el registrador advierte la existencia del error y es en este momento, sin necesidad de que se formule una rogatoria, que el registrador deberá proceder a extender un asiento rectificatorio. Eso es lo que en Perú denominamos una rectificación de oficio. Son muy pocos los casos. Y la regla general es que solamente se rectifiquen casos de errores materiales, que son los que les he detallado. Pero ¿qué pasaría si estuviéramos en un supuesto de un error de concepto, donde ya no estamos ante una omisión del documento de identidad o en haber consignado mal el nombre de un propietario, sino que ya estamos en un supuesto que no encaja en estos errores materiales, pero que es esencial para proseguir la calificación del segundo acto presentado? Solo en este supuesto, si es indispensable para que se ejecute la calificación o la inscripción del acto solicitado con posterioridad a la inscripción que adolece del defecto o del error, solo en este momento el registrador de oficio procederá a extender el asiento rectificatorio y siempre que en el título archivado conste claramente el dato correcto que deberá consignarse en la partida registral. Si es que tuviéramos el problema de que en el título archivado no fluye claramente el dato correcto que deberá consignarse en el asiento, pues se requerirá un título modificatorio y esa situación tendrá que ser plasmada en la esquela de observación. Hablemos ahora de cómo se ha plasmado ese principio de rogación específicamente en el Reglamento General de los Registros Públicos. Cuando hablamos del principio de rogación, el desarrollo empieza en los primeros artículos del Reglamento General. Habla de quiénes son los legitimados para formular la rogatoria y
que en este supuesto la acreditación del legítimo interés que puede tener un tercero, por ejemplo, en la presentación de una caducidad de un gravamen determinado, no tiene que acreditarse o documentarse frente al registrador. Bastará con que esta persona formule la rogatoria ante el registro para que se presuma su interés. Y en el caso del notario se presume el interés para la inscripción de todos aquellos actos que han sido otorgados ante su oficio notarial. Ya en el Perú hace algunos años, el camino para la prevención de la inscripción de actos o derechos vinculados a documentos falsificados ha sido el que se le otorgue la presentación cautiva al notario, es decir, que este sea el único llamado a presentar aquellos instrumentos, primero protocolares, esa fue la idea inicial, ahora también extraprotocolares, que se otorgaron o que se certificaron ante su oficio notarial. Y ahora ese legítimo interés además les permite que sean los únicos acreditados para que se presente este documento, pudiendo delegarse a un tercero bajo responsabilidad de los contratantes. Pero esta sería la situación excepcional para que pueda ser un tercero el que presente este documento. Yo, cuando nace esta presentación cautiva y que muchos usuarios del sistema registral consideraron que podía convertirse en un obstáculo para la presentación del título, consideré que no, que este era el camino ideal para que ya no realicemos inscripciones con el riesgo de que se fundamenten en documentos falsificados. Sin embargo, cuando la norma o cuando la presentación cautiva de estos títulos se regula, esencialmente se vinculaban a instrumentos protocolares. Los extraprotocolares eran la excepción. Y es ahí donde se encontró un camino para seguir incorporando en el registro actos o derechos que se fundamentaban en documentos falsificados. Tanto se advirtió este problema que se extendió la presentación también para documentos extraprotocolares y ustedes además ya deben conocer a través de la exposición de la doctora Yesenia qué es lo que se puede cancelar administrativamente si es que estuviéramos frente a este supuesto. Entonces, lo que se ha advertido, por lo menos en mi experiencia durante todos estos años, principalmente desde el boom inmobiliario que se ha presentado aproximadamente desde el año 2006, es que se ha buscado enfrentar el tema de la falsificación, restringiendo la posibilidad de que sea un tercero el que presente el título, dándole esa facultad únicamente al notario, sin que salgamos de la regla general, que la persona que se presenta ante el registro, si es que no estamos hablando de documentos protocolares o extraprotocolares, según lo regulado en la ley del notariado o en alguna norma específica, tendría que, en este supuesto, considerarse debidamente facultado para que pueda presentar el título. Son pocos los casos que van quedando, pero finalmente todavía existen. Entonces, ¿qué es lo que te permite presentar el título? Una vez que ya has ingresado este documento, esta escritura pública, esta acta de otorgamiento de poderes a tu apoderado, a tu gerente general o ampliación de facultades, o la inscripción de una transferencia vehicular, por ejemplo, si hablamos del registro de bienes muebles. Lo que te permite el haber presentado el título es que tengas facultades no solamente de representación frente a cualquier subsanación que se pueda realizar, sino que también puedas, a voluntad propia, por solicitud, formular un desistimiento parcial de alguno de los actos contenidos en este título o formular un desistimiento total, lo que conllevaría la conclusión del procedimiento registral. No solamente eso pasa en primera instancia, sino que también la presentación de este título faculta a que ese presentante, sea notarial o no notarial, pueda formular un desistimiento, pueda formular un recurso de apelación y un desistimiento del recurso de apelación, que no necesariamente da por concluido el procedimiento, porque yo puedo haber formulado el recurso de apelación, desistirme del recurso de apelación y el título que inicialmente debía ser resuelto por el tribunal regresaría a primera instancia para que el registrador en un tiempo corto adicional que se le proporciona realice una nueva calificación. Esos son aspectos que están establecidos en el reglamento general. Entonces, yo tengo la posibilidad de, una vez presentado el título, realizar las observaciones a las observaciones que se presenten, presentar los desistimientos parciales o totales de la rogatoria o representar también a estos contratantes ante el tribunal registral.
¿Qué es lo que yo también puedo hacer como presentante del título? Y acá lo mismo debe suceder en sus países. Tenemos títulos inscribibles que contienen actos inscribibles que no necesariamente van a ser inscritos en su totalidad. Es decir, si es que el título tiene, por ejemplo, 10 compras-ventas, la regla es que el presentante solicite probablemente la inscripción de las 10 transferencias contenidas en ese instrumento público. La excepción, que no pasa con regularidad, pero que es una facultad del presentante y que deberá formularla desde el momento que está llevando el título a la caja donde se genera todo este asiento de presentación, es que pueda formular una reserva específica sobre algunos actos que no quieren que se califiquen. Y ahí viene la parte importante que va a evaluar el registrador, porque el registrador probablemente lo único que verificaría en un primer momento es que la persona que ha presentado el título sea quien pida el desistimiento parcial o la reserva de la inscripción de ciertos actos. La parte más crítica de esta evaluación se da en determinar qué actos están desligados de tal forma de los otros actos que pueden dejarse de lado en el proceso de esta inscripción de este título. Y les pongo un ejemplo para poder materializar esta situación. Producto del boom inmobiliario, en el registro de predios se incrementó notablemente la presentación de escrituras públicas de compraventa con hipotecas. Compraventas con hipotecas que se habían firmado hace algunos años cuando probablemente el departamento todavía no existía, pero que tenían inserto una condición suspensiva que supeditaba el efecto real del contrato a la existencia del bien. Entonces, años después, el notario presenta esta escritura pública y en algunos casos, cuando se ha delegado esta presentación al propietario, el comprador, por ejemplo, algunos propietarios han solicitado que se inscriba únicamente la compraventa, pero no la hipoteca a favor del banco que les dio el crédito o les prestó el saldo del precio para poder cancelarle al vendedor. Y ahí es cuando aplicamos lo que dice el Reglamento General del Registro Público. Es posible reservarte la calificación de algunos títulos e inclusive, si no te la reservaste, desistirte de la inscripción de algunos títulos en el proceso de la calificación, en tanto no hay inscripción. Eso es perfectamente válido. Lo único que deberá evaluar el registrador es que sean actos autónomos, diferenciados. Pero el tribunal registral le puso un adicional, una colita más a ese artículo. Lo que dijo el tribunal es que no estén ligados. Porque yo tengo una compra-venta de un departamento que tiene todos los elementos, ahora que el bien tiene existencia, para surtir ese efecto traslativo de dominio. Y yo tengo una hipoteca donde los contratantes son ese comprador del departamento y un acreedor hipotecario. Y que podríamos decir que está desvinculado y que surge de manera diferenciada del derecho de propiedad. Pero está vinculada dentro de este contrato porque el saldo del precio de la compraventa ha sido cancelado con el dinero que le ha proporcionado el banco. Entonces, en estos casos, el tribunal adiciona un requisito más. Le dice, podrás formular la reserva de la calificación o el desistimiento parcial siempre que los actos no estén ligados. Ese es un punto importante que tal vez no lo encontramos en el Reglamento General de los Registros Públicos. Una novedad importante y que esperemos que poco a poco se vaya extendiendo a la presentación de todos los títulos inscribibles en el registro público es la presentación electrónica. Esta novedad se orienta a algo sumamente importante. Primero, que poco a poco pasemos de tener ese archivo físico, esa documentación, que en muchos casos, en el caso del Perú, que conserva en su poder el título archivado, ha rebasado probablemente los locales donde inicialmente resguardábamos el archivo registral por la cantidad de inscripciones que últimamente se están dando, y que apunta ahora finalmente a que tengamos un archivo digital. Y el primer paso que se dio en este cambio, en esta modernización, es permitir la presentación electrónica de los bloqueos registrales. ¿Qué es lo que preocupaba a la SUNAR? Generar esta plataforma que permitiera que el registrador que recibía la solicitud
formulada por el notario para que se bloquee una partida registral, y esta es una institución que permite bloquear temporalmente la partida registral para reservar prioridad de actos vinculados a, por ejemplo, derechos reales, transferencias, hipotecas, por un tiempo determinado, impidiendo que se inscriban otros actos incompatibles, y que únicamente requería la presentación de una copia simple de la minuta, fue el mejor camino para saber si esta presentación electrónica con el archivo digital iba a funcionar, no solamente para estos actos, sino también para otros. Entonces, la preocupación de la SUNAR en ese momento fue garantizar que esta presentación efectivamente la realice el notario. Y se creó una plataforma a la que únicamente deberían tener acceso los notarios, bajo responsabilidad, obviamente. Con lo cual, virtualmente se iba a remitir la solicitud, que finalmente era una solicitud simple suscrita por el notario, y la copia simple de esta minuta que iba a generar la reserva de prioridad en la partida respectiva. Se buscó regular esto y efectivamente se estableció en una directiva y funciona adecuadamente. Primero, porque te permite el ingreso de los títulos durante las 24 horas del día. Claro, la prioridad se va generando una vez que se apertura el diario. 8 de la mañana, 8 y cuarto de la mañana, que inicia en el caso de Perú el sistema diario, y se van generando consecutivamente los asientos registrales de todos aquellos títulos que han ingresado los notarios. El sistema ha funcionado muy bien, primero porque no tiene que trasladarse el representante notarial a la oficina registral correspondiente, porque las presentaciones se pueden, o porque la presentación de esta solicitud se puede realizar durante las 24 horas del día. Y segundo, porque estamos generando por primera vez un archivo digital. ¿Qué es lo que hace el registrador? Una vez que esta carga se distribuye entre los 20 registradores del registro de predios que ven bloqueos o que califican estos actos, ellos imprimen esa solicitud, verifican si esto es un acto inscribible, si está vinculado a un acto inscribible, proceden a la calificación y le notifican al notario la inscripción del título. La segunda directiva que regula el tema de la presentación electrónica es aquella que está referida a la presentación electrónica del parte notarial con firma digital, en el marco de la firma electrónica. Esta calificación y presentación a través de este mecanismo actualmente está implementada únicamente para los actos de compra-venta. Pero, al igual que en el caso del bloqueo, nosotros esperamos que se vaya extendiendo poco a poco a otros actos inscribibles. Y hay una particularidad en estos supuestos. Primero, que tal vez inicialmente se está restringiendo a los actos de compras-ventas y compra-ventas no tan complejas, que se ha determinado por el número de contratantes y que poco a poco se va a extender a otros actos inscribibles, pero que te permite, en el caso del contratante, tener la respuesta a la calificación en un plazo de 48 horas, que es un plazo excepcional, porque en Perú el plazo regular de calificación es de 7 días hábiles para tu calificación inicial y de 5 días en el caso de un reingreso, de una reconsideración tal vez, o una subsanación de los defectos. ¿Qué es lo que tenemos como actos comprendidos en esta rogatoria que se formula ante el registro? Primero, como les manifesté hace unos momentos, todo lo que está contenido en el título presentado a calificación, salvo que en el formulario, en esta solicitud inicial que se presenta al registro, se formule expresamente una reserva de la calificación de ciertos actos independientes, autónomos, separables, que no están ligados, como en el ejemplo de la compra-venta con la hipoteca, y que el registrador tendrá que evaluar una vez que se haya formulado la reserva. Si es que no formulé la reserva en esta presentación inicial de la documentación, el camino que debo seguir, si es que no deseo que se inscriban ciertos actos contenidos en este título, es formular el desistimiento parcial de la inscripción, excluyendo específicamente los actos que voy a señalar en un reingreso, en el reingreso de esta con la aclaración. Ya hemos hablado un poco de la presentación, de lo que se revisa del título inscribible, de la reserva que puedo formular. Y hay un aspecto importantísimo que antes del Reglamento General de los Registros Públicos del año 2001 no estaba considerado, no estaba regulado. ¿Qué pasa si este presentante decide ampliar la rogatoria? Y lo vamos a trasladar a un ejemplo. El comprador de uno de estos departamentos en pleno boom inmobiliario ha esperado pacientemente los 3 años para que se construya el departamento
y decide al tercer año presentar su título al registro y presenta la compraventa. Y el registrador lo que le dice es que no es posible inscribir la compraventa porque no existe ni edificación ni un régimen legal específico que le haya permitido la independización y la individualización de este departamento, que es el objeto de su transferencia. Cuando los registradores advertían esta situación, probablemente en la esquela de observación le manifestaban que faltaba la inscripción de ciertos actos previos. Y no estaba regulado si es que en esa misma presentación se podía ingresar o incorporar la documentación que correspondía a todos estos actos previos que iban recién a permitir que esa compraventa sobre el departamento se ejecute o se inscriba. Esta situación ha sido específicamente regulado actualmente ya en el artículo 40 del Reglamento General de los Registros Públicos y ha tenido que precisar en qué supuestos se puede efectuar. Y la restricción consiste en que únicamente se realizará en aquellos casos donde este documento, este nuevo título, en este caso una declaratoria de fábrica o el reglamento interno, contenga el acto previo necesario para que pueda inscribirse el título cuya rogatoria fue inicialmente planteada. ¿Cuál es el problema que podríamos encontrar dentro de esta calificación? Porque nosotros entendemos que esto solucionaría el problema de aquella persona que presentó el título y se dio cuenta en el camino de la calificación que se habían omitido la inscripción de ciertos actos en la partida registral, que podrían existir entre la presentación inicial y la ampliación de la rogatoria títulos incompatibles con el que se pretende inscribir como parte de la ampliación de la rogatoria. El reglamento, el artículo 40, ha establecido exactamente los dos supuestos. Si existiera título incompatible, es posible inscribir este acto ampliado, por llamarlo de alguna forma, si es que el instrumento que contiene este acto es de fecha anterior, es decir, es de fecha anterior al asiento de presentación del título que se pretende inscribir. Si es que tuviéramos un instrumento generado con posterioridad, no sería posible la ampliación de la rogatoria. Esta definición, esta delimitación de en qué supuestos se puede ampliar la rogatoria ha sido de suma importancia. De suma importancia, primero, para que el registrador sepa en qué supuestos debe admitirlo y segundo, para que el mismo usuario del sistema registral sepa cuáles son los actos que sí podrían incorporarse durante la calificación de un título como parte de los actos previos a inscribirse y que facilitarán la inscripción del acto rogado inicialmente. Y la garantía también para esas personas es que el registrador no va a admitir en ningún otro supuesto que se varíe la rogatoria inicial, que se incorporen nuevos actos o derechos inscribibles en aquel asiento de presentación que se generó en determinado momento. La práctica nos ha enseñado que en algunos casos esta situación no había sido tal vez tan entendida por la primera instancia y han existido supuestos donde el registrador ha podido admitir inscripciones que no encajan con la delimitación que se ha establecido en el artículo 40. Ha sido un gran avance. Yo considero que el artículo tiene una delimitación clara de qué supuesto se admite y ya a estas alturas, no, con el desarrollo además que se ha permitido en la jurisprudencia, ya no deberían admitirse supuestos diferentes. La otra novedad que es importantísima de destacar dentro de este proceso de calificación y dentro de la etapa de saber exactamente qué es lo que se podría admitir fuera de la presentación inicial del título, está referida al tema de los títulos conexos. Tema novedoso, importantísimo también, y que presenta el mismo esquema que les acabo de plantear, pero con una diferencia. Yo no he formulado la ampliación de la rogatoria en ese título que tal vez únicamente contenía la compra-venta, sino que he presentado la declaratoria de edificación y la inscripción del reglamento interno en una nueva presentación, en un nuevo título. En el camino me doy cuenta que estos dos títulos necesariamente están vinculados, porque el título que presenté en segundo lugar contiene el acto previo necesario e indispensable para que se inscriba el que fue presentado en primer lugar. ¿Qué hago frente a esta situación? Porque si es que
tal vez hubiera tenido una interpretación literal, hubiera dicho, no, los asientos de inscripción se extienden en estricto orden que corresponde al asiento de presentación. Lo que dijo el legislador en este punto es que estos títulos pueden ser calificados conjuntamente, porque el título presentado en segundo lugar contiene el acto previo que necesito que se inscriba para dar pie a la inscripción del título que fue presentado en un primer momento. Y se sigue la misma regla que les acabo de mencionar para el caso de la ampliación de la rogatoria. Si hay títulos incompatibles, lo que va a pasar es que se exija que este documento que contiene el acto previo haya sido generado con anterioridad a la fecha del asiento de presentación del título presentado inicialmente. Cuando hablamos ya de una inscripción, tenemos que definir a qué fecha se van a retrotraer los efectos de estas inscripciones. Bueno, el reglamento también ha establecido ese supuesto y lo que ha señalado es que los efectos de la inscripción del título presentado en segundo lugar se van a retrotraer a la fecha del asiento de presentación del título presentado de manera primigenia. Y esta es una calificación que tiene que darse de manera conexa, con el único requisito, además de lo que les estoy mencionando, de que se hayan pagado todos los derechos registrales para que pueda realizarse la inscripción de ambos documentos. ¿Cuáles son las excepciones al principio de rogación y que ya en parte se las he comentado? Primero, las rectificaciones de los errores. Ya hemos un poco diferenciado el supuesto de la rectificación de error material, errores sencillos, evidentes, que no generan que se trastoque el sentido de la inscripción, sino que corresponden a la omisión de un nombre, a la omisión del DNI, y que serían fácilmente rectificables, pero que normalmente la rectificación se produce cuando el registrador está calificando un segundo acto vinculado a esa partida registral. Y aquellos errores que tienen una mayor trascendencia y que en muchos casos no fluyen directamente del título y que ya corresponden a errores de concepto. Si es que el registrador requiriera que este error fuera rectificado para que pueda proseguir la calificación de un acto secundario, tendrá que rectificar y lo hará de oficio el error en la partida, y si es que el título archivado no fuera suficiente o no acreditara indiscutiblemente la existencia del error y cuál es el dato o el sentido correcto que debe constar en el asiento, tendrá que presentarte título modificatorio, otorgado por las partes o en todo caso judicialmente. ¿Cuál es el otro supuesto donde también se realiza una inscripción de oficio? Aquellos supuestos de la cancelación de oficio de asientos extinguidos por caducidad. Les mencioné hace un momento la institución del bloqueo registral, que es aquella que te permite una reserva de prioridad. Bueno, esa reserva de prioridad únicamente dura 60 días hábiles desde el momento en que se extiende el asiento. No desde el asiento de presentación, sino desde el momento en que se extiende el asiento de la inscripción. Una vez que ha transcurrido estos 60 días, el asiento caduca de pleno derecho. Pero también en algunos casos, para mayor claridad de la partida, se requiere que se extienda un asiento donde se cancele, se deje expresamente constancia que este asiento ya no surte efectos porque ha transcurrido en exceso el plazo establecido en la norma correspondiente. Esto se realiza en muchos casos de oficio. Distinto es el supuesto donde, a pesar de que han caducado de pleno derecho, requieren la presentación de alguna declaración jurada o documento adicional y que se formule la rogatoria expresamente, lo cual también significa que se paguen los derechos registrales correspondientes a la cancelación de esa anotación preventiva, como es el caso de algunos gravámenes que caducan de pleno derecho por el transcurso del tiempo, pero que requieren que el propietario o cualquier interesado formule la rogatoria para su cancelación. No estamos hablando de estos supuestos, sino de aquellos supuestos donde se extinguen de pleno derecho y no requieren la presentación de ningún documento adicional. Las hipotecas legales en su país también probablemente deben tener esta figura regulada, que está en este caso considerada en el artículo 1118 del Código Civil, y que el registrador, ante la presentación o ante la existencia de cualquiera de estos tres supuestos que están expresamente regulados en el Código Civil, tendrá que constituir de oficio la hipoteca legal, salvo que el contratante hubiera renunciado expresamente a ella. Las anotaciones marginales de correlación de partidas. Hay una anomalía importante en el registro de predios que está vinculada a la superposición de predios, que puede ser advertida y normalmente pasa eso, es advertida por los registradores durante la calificación de aquellos actos que involucren la participación de las oficinas de catastro. En el caso del Perú, hay un área que se le denomina Oficina de Catastro que hace la revisión de los aspectos técnicos de los planos que acompañan los títulos inscribibles.
Si estamos ante esa situación, el registrador va a proceder a la inscripción del acto rogado si es que no existiera ningún defecto en el título, pero eh, va a tener que oficiar o comunicar a la unidad registral para que se inicie un procedimiento de cierre de partida. Una vez que la unidad registral evalúa positivamente esta solicitud, tendrán que anotarse en cada una de las partidas vinculadas la existencia de esta superposición que da pie a un procedimiento administrativo de cierre de la partida. No soluciona el problema de fondo, porque no es que el registro reconozca quién es el verdadero propietario, en el caso, por ejemplo, de una duplicidad de partidas, sino que únicamente va a frenar las inscripciones sucesivas que se pueden dar en las partidas que no debieron aperturarse, pero será finalmente el Poder Judicial el que determine a quién le corresponde el mejor derecho de propiedad. Y sobre eso no hay todavía una doctrina vinculante que nos diga exactamente cuál es el criterio que va a utilizar el juez en estos casos. Y el último supuesto, que ya finalmente te remite a cualquier norma especial, es el contenido en el artículo 12 del Reglamento General de los Registros Públicos, donde te dice que se realizarán de oficio todas aquellas anotaciones o inscripciones que hayan sido autorizadas por normas legales expresas. Hablemos un poco de la presentación, de la rogatoria, de la posibilidad de desistirse de aquellos títulos ya no conformados por escrituras públicas o tal vez por documentos privados, sino aquellos títulos conformados por partes judiciales. En este caso no hay una presentación cautiva que nos preocupa de todas maneras dentro del registro, porque todavía no tenemos una base de datos a nivel del Poder Judicial que nos permita constatar la autenticidad de todos los documentos que llegan al registro. Algunas resoluciones pueden verificarse en la página web del Poder Judicial, otras no. Y como no hay una presentación cautiva, cualquiera de nosotros puede presentar este documento frente al registro. Esto significa que el registrador, haciendo algunas gestiones, verificando la existencia del juez, pues trate de constatar que efectivamente la resolución, el oficio que es presentado al registro es auténtico. Es el primer paso para la calificación. Segundo, que el acto a inscribir efectivamente esté regulado o en el Código Civil o en alguna norma especial, es decir, que se determine que si es un acto inscribido. Se verificará la formalidad que corresponda, se confrontará con la partida respectiva y en este supuesto el tribunal ha establecido que si bien podría ser Sonia Campos la que presente el título, la rogatoria debe entenderse como formulada por el juez. Me permiten solo un minutito. La batería está agotándose. Ya. Entonces, en este supuesto, lo que ha establecido el tribunal es primero que la rogatoria se encuentra contenida en el oficio y en la resolución que se está acompañando al parte judicial que se ha presentado a calificación, que tiene como consecuencia que se entienda que el juez es el que ha formulado la rogatoria. Primero, que no se puede inscribir ningún parte judicial sin el oficio porque es la forma en que se comunican además los funcionarios públicos, que está establecido en un artículo del Código Procesal Civil. Segundo, que sea el juez el que me especifique en ese oficio qué es lo que está solicitando que se inscriba. La anotación de la demanda o como una suerte de medida cautelar la anotación de la sentencia porque la sentencia ha sido apelada y todavía no hay un pronunciamiento definitivo, pero que el juez necesita que se publicite en la partida. Eso me lo va a tener que especificar en el oficio. Y obviamente se van a acompañar los actuados necesarios para que el registrador pueda dar publicidad a eso que el juez está solicitando en el oficio. ¿Cuál es la otra consecuencia? Que el desistimiento parcial sobre alguno de los aspectos contenidos en este parte judicial o el desistimiento total que debería en este caso también concluir el procedimiento, solamente lo puede realizar el juez a través de una resolución, un pedido expreso, dejando sin efecto la resolución, o lo tendría que formular el beneficiado, la persona que se va a beneficiar con esta inscripción. En estos supuestos no cabe admitir que ese tercero, cuya representación se puede presumir para otros casos, sea el que formule el desistimiento parcial o total de la rogatoria y la calificación de estos actos. Tiene que ser el juez o el interesado con la inscripción, que va a ser algo verificable del contenido mismo de títulos.
Hablemos ahora de el principio de legalidad. Este principio de legalidad, y lo voy a circunscribir además por tiempo, a la calificación que realiza el registrador, no solamente de estos títulos que surgen de la voluntad de las partes de los contratantes y que se pueden materializar en una escritura pública o en un documento extraprotocolar, sino en aquellos supuestos donde el acto a inscribir está contenido en un parte judicial, en un acto administrativo, en un laudo arbitral, o en aquellos actos donde la calificación se ha restringido, se ha sometido el pronunciamiento de las instancias registrales a un extracto del contrato que va a estar plasmado en un formulario, como en el caso del registro de garantías mobiliarias o el RMC, y donde la calificación es totalmente distinta a lo que sí podemos ver tal vez más en extenso, de forma más plena, en una escritura pública, si es que lo queremos poner como un ejemplo. El marco general de la calificación y de la labor que realizan las instancias registrales las encontramos en el artículo 2011 del Código Civil, pero ya el desarrollo, la precisión, los supuestos más específicos lo encontramos en el artículo 32 del Reglamento General de los Registros Públicos, que además tiene un artículo importante vinculado a la predictibilidad, que es algo que les comentaba al inicio. El que el registrador que ya calificó un título no puede variar esta calificación o este pronunciamiento, este juicio, si es que le quiere llamar así, y que su calificación debió ser realizada en forma integral desde el momento que recibió el título y emitió su observación, y que si es que esto pasara, primero, y así lo ha dicho el tribunal, esa nueva observación que no fue emitida inicialmente o ese cambio de criterio durante la calificación del título deberá ser declarada nula y probablemente el tribunal, si es que no estuviera vinculada a un requisito expresamente contemplado en la norma correspondiente, lo dejaría sin efecto y ordenaría la inscripción. Eso es algo que se incorporó en el reglamento del año 2001 y que además ha facilitado la predictibilidad a nivel administrativo, a nivel del procedimiento registral. ¿Cuáles son los aspectos que nos detalla el artículo 32 que forman parte de la calificación? Primero, la revisión de la validez del título que se está presentando a calificación. Que se haya cumplido con la formalidad que corresponda, si es que correspondía que se otorgue la escritura pública, como por ejemplo en el Perú, en el caso de una donación de un inmueble, tiene que haberse formalizado por escritura pública, que hayan intervenido los contratantes con las facultades que correspondían, si es que la falta de representación acarrea o no un defecto subsanable que puede ser objeto de una ratificación, una confirmación de este acto, o si es que finalmente esto no podría subsanarse, si es que hay alguna causal de nulidad o anulabilidad que se evidencie del título y que en este caso acarrearía o tendría como consecuencia que el registrador rechace la inscripción de ese instrumento público. Todo esto se realiza en una primera etapa. Hablamos de una calificación del documento, del instrumento, del título inscribible. Una vez que yo sé que ese título contiene un acto que ha cumplido con los requisitos, que es inscribible, tendré que dar paso a la confrontación de ese título que verifiqué individualmente con la partida registral. Verificaré que sean los contratantes efectivamente en esta, por ejemplo, compraventa, los que han otorgado este documento, que tienen un derecho inscrito, que no existen limitaciones u obstáculos en la partida registral, que no existe, por ejemplo, una medida cautelar que impide que este propietario pueda celebrar actos de disposición sobre ese bien, que además exista coincidencia entre el contenido del título y lo descrito en el registro de predios o en la partida del registro de personas jurídicas o finalmente en la partida del registro que corresponda. Esto se realizará durante el proceso de calificación. Y además hay un punto importante que es definitivamente, yo creo que ha sido muy bien desarrollado por el tribunal, no solo en estos supuestos donde tengo un folio único para efectuar una calificación, y ahorita les voy a explicar
en qué supuesto varía un poco este aspecto, de que la calificación se circunscribe a la partida vinculada. Sin embargo, puedo utilizar los antecedentes registrales, llámese la partida matriz que antecedió a este lote o los títulos archivados. Pero esa no es la regla, eso no es lo que el registrador hace normalmente, sino que esa situación únicamente me debe permitir realizar la inscripción del título, porque en la revisión de ese antecedente registral voy a encontrar el elemento de conexión que me va a permitir concluir que la persona que está interviniendo en el año 2017 es la misma que compró ese predio en el año 1980, porque la revisión del título archivado, la revisión de la partida que antecedió a esta partida específica, me va a permitir llegar a esa conclusión. No voy a buscar en el antecedente, y a veces esto ha sido malentendido, no voy a buscar en el antecedente generar una observación ante el usuario, porque mi calificación como instancia registral, sea como registrador o como miembro del tribunal registral, se tiene que circunscribir a esa partida vinculada, así lo ha denominado también el tribunal registral. ¿En qué casos mi calificación podría estar vinculada no solamente a esa partida donde finalmente voy a extender la inscripción, sino también a aquella partida matriz? Y el tribunal lo denomina folio plural, que es el caso de el régimen de propiedad horizontal. Yo prefiero denominarle propiedad horizontal porque yo creo que además con ese nombre a ustedes les es más familiar. Ahora la ley 27157 que regula este tema ha modificado un poco la denominación y te habla de un régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común. Voy a responder una pregunta que se me acaba de formular. Me permiten un minutito para leerla. Sí, a ver, la pregunta que se nos formula es si el registrador está obligado a observar los otros registros, es decir, a revisar los otros registros como el de mandatos y poderes o el personal, a efectos de saber, por ejemplo, si el transferente estaba impedido por una causal de interdicción. Sí, está obligado. Cuando hablamos de publicidad, ahora hablamos de una publicidad que se extiende transversalmente a todos los registros. Y hay algo que sí es una modificación que no se ha producido hace mucho tiempo, desgraciadamente recién se ha utilizado esta herramienta adecuadamente, que pone en conocimiento de la persona que tal vez solo fue al registro de predios a obtener el certificado de gravamen o la copia literal, pone en conocimiento aquellas otras inscripciones que están vinculadas a esos titulares registrales del predio. Por ejemplo, si es que existiera una inscripción en el registro personal, a la copia de la partida del predio se acompañará un reporte donde se deja constancia que hay una interdicción inscrita, que hay un divorcio inscrito y que el contratante deberá revisar para que tenga finalmente alcances de toda la información que obra en el registro. Esto finalmente siempre ha sido así. Siempre se ha tenido que revisar la información que estaba en los otros registros. El problema es que la integración de esa información, por ejemplo, la partida del registro de predios, no se había ejecutado. Y si es que hablamos de un contratante que no estaba asesorado por un abogado, probablemente solo revisaba la partida del registro de predios. Ahora lo que ha hecho la SUNAR es integrar esa información a la partida del registro de predios, como una suerte de alerta, como diciéndole al contratante, tienes que revisar esta información que podría ser relevante para el acto que vas a celebrar. Sigamos con la parte de la calificación. Yo les había comentado que hay una calificación plena que se realiza sobre aquellos actos voluntarios otorgados por los contratantes y que normalmente se materializan en un instrumento público, que tiene una matriz y que es presentada inclusive actualmente por el mismo notario por esta presentación cautiva. Pero también tenemos una suerte de calificación atenuada, restringida a ciertos aspectos. Y acá vamos a diferenciarlas conforme, podríamos decir, el grado de importancia en cuanto a la presentación de los casos o en cuanto a la frecuencia de los casos. Y lo primero que desarrolló la jurisprudencia del Tribunal Registral fue aquel supuesto donde se calificaban partes judiciales.
Ya hace algunos años, con el segundo párrafo del artículo 2011 del Código Civil, el tribunal había delimitado los aspectos que deberían ser objeto de calificación y efectivamente se le había dicho a la primera instancia si es que tuviera alguna duda sobre el alcance de la rogatoria formulada por el juez o el mandato no fuera claro, le podía solicitar una aclaración, una precisión para que este acto finalmente sea inscrito. El marco para mí estaba claro. El problema es que en algunos casos el contenido de los partes judiciales era difícil de enganchar, de confrontar con las normas registrales. Y les pongo un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de un fraccionamiento de un predio, en sus países también deben tener un sistema similar al de nosotros, donde hay fraccionamientos que se realizan solo con la voluntad del propietario y hay otros fraccionamientos que por estar ubicados en ciertas zonas ya requieren la aprobación o la emisión de un acto administrativo, como por ejemplo una resolución expedida por una municipalidad. Pero normalmente lo que hacía un usuario, un demandante, era ir al Poder Judicial para que el Poder Judicial se pronuncie declarando su derecho de propiedad a través de un proceso de prescripción adquisitiva. No se ponía a pensar en todos los actos previos que probablemente le iba a exigir el registrador. Entonces, cuando llegaba al registro, llevaba el título con todas las formalidades, con el oficio, las piezas procesales, y el registrador lo que le decía finalmente es: para que yo pueda inscribir la declaración del derecho de propiedad contenido en esta sentencia, tienes que fraccionar registralmente el predio, porque físicamente ya está fraccionado. Tienes que presentar la documentación que corresponda según el caso específico, o sea, un predio dedicado a usos agrícolas, un predio ya urbano. Y esta situación, en estos casos que se presentaban, la duda era finalmente si es que el registrador podía formular la observación, si es que podía preguntarle al juez o comunicarle al juez la inexistencia de este acto previo que era indispensable para que se realice la inscripción. Y ahí es cuando comienzan a necesitarse que sea el tribunal registral el que nos adicione algunos aspectos a este artículo del Código Civil. El tribunal lo resumió en 4 puntos. Es posible que se le solicite al juez ciertas aclaraciones porque primero la calificación de las instancias registrales está restringida. Yo no me voy a pronunciar sobre la validez o invalidez de lo dicho por el juez, no voy a emitir una opinión sobre los fundamentos de hecho, de derecho que consideró el juez, porque eso es parte de la valoración que se ha hecho en juicio. Lo único que tendrá que verificar el registrador, y para esto sí está facultado, es que no exista adecuación entre el contenido del título y la partida registral o, como les mencioné hace un momento, los antecedentes registrales. En este supuesto sí se puede formular una observación, porque tú demandaste a Juan y el propietario es Pedro. No existe una adecuación. Tienes que haber emplazado o tenías que haber emplazado a quien era titular registral del predio. Segundo, la naturaleza inscribible del acto solicitado. Hemos tenido muchísimos casos donde por normas registrales, la relevancia que tienen ciertos actos, solo algunos supuestos llegan a la partida, por ejemplo, del registro de predios o el registro de personas jurídicas o el registro vehicular, pero que el juez consideraba que era necesario darle una publicidad en la partida registral a pesar de que no existiera una norma autoritativa para ello. Se pone en conocimiento del juez que no es un acto inscribible. Segundo aspecto que también reguló el Tribunal Registral a través de un precedente. Tercer punto, la formalidad del título que es presentado a calificación. Como ya les mencioné hace un momento, el oficio, las copias certificadas de los actuados que contengan el acto que se va a inscribir, si es que es una sentencia y ya tiene la calidad de consentida, tiene la calidad de cosa juzgada, tendrá que presentarse también las resoluciones que acrediten esta circunstancia. Si únicamente hablamos de una medida temporal, cautelar, que va a tener un tiempo de vida específico en el registro, pues será presentada únicamente esta resolución. Y por último, el tribunal también indicó que era necesario que se inscriba o que se le requiera al juez, que es finalmente quien formula la rogatoria, la inscripción de ciertos actos previos. Todos estos aspectos se ponen en conocimiento del juez en una esquela de observación que es comunicada al usuario, pero adicionalmente se le comunica al juez estas observaciones con un oficio directamente, dirige al juzgado competente. ¿Qué es lo que
También dijo el tribunal, dijo que eran los 4 aspectos los que debía calificarse, pero el tribunal dijo si es que la instancia registral, el registrador o el tribunal puso en conocimiento del juez esta circunstancia y el juez finalmente incorpora este requerimiento a una resolución y reitera su mandato, el registrador deberá proceder a la inscripción del acto solicitado, así no haya cumplido con la formalidad, así no se adecue la partida registral, así no se haya inscrito el acto previo, porque ya es responsabilidad del Poder Judicial velar por la legalidad también de la forma en que se realizan las inscripciones. Aspecto sumamente importante porque uno de las, y probablemente es seguro que en sus países también existe esta problemática, la responsabilidad del registrador es algo donde no hay mucho desarrollo. Y el requerir al juez ciertas aclaraciones y probablemente el requerir en una o dos esquelas de observación podría acarrear que el asiento de presentación se venza y no pueda inscribirse el título y peor aún se pierda la prioridad y se generen tal vez inscripciones incompatibles con ese acto, eh, dejaba muchas dudas en cuánto se le puede requerir al juez como parte de las facultades del registrador. Ya el tribunal lo ha establecido y dijo finalmente también que si esto se ponía en conocimiento y había una reiteración, el registrador ejecutaba la inscripción. Otro de los aspectos que también ha sido desarrollada por la jurisprudencia registral es la calificación de los actos administrativos. En la parte de la calificación de los actos administrativos no tenemos un párrafo similar al segundo párrafo del 2011 del Código Civil, pero sí tenemos la exposición de motivos del Código Civil que nos dice que la calificación es similar. ¿Dónde podemos hallar una diferencia? Y esto pasa también por una modificación de este artículo 32 que les he mencionado ya varias veces del Reglamento General, aquí te dice cuáles son los aspectos que puede calificar el registrador. El texto original de este artículo 32 hablaba de la calificación de la competencia, también del funcionario que está emitiendo ese acto inscribible. Y el texto original hablaba de la calificación de la competencia del juez y del funcionario administrativo. Producto de una demanda y de un cuestionamiento a si era posible que se cuestione por parte de las instancias registrales la competencia del juez, se modificó el artículo 32 y se incluyó dentro de la calificación de la competencia la que correspondía al Poder Judicial, pero se mantuvo la referida a los funcionarios administrativos. A la par con este reglamento que se emitió en el año 2001, se emitió la Ley del Procedimiento Administrativo General en Perú. Y aquí vendría el sustento de la posición de algunos vocales del Tribunal Registral, que uno de los requisitos de validez del acto administrativo es la competencia del funcionario. En, en pocas palabras, significa que el funcionario competente para emitir el acto administrativo ha tenido que hacer evaluación de su competencia y eso, en opinión de algunos vocales del tribunal, no debería ser objeto de calificación en sede registral. No debería ser objeto de calificación porque además hay una presunción de validez del acto administrativo. En algún momento se propuso que debe constatar el registrador. Entonces, cuando hablamos de competencia, y si es que lo queremos precisar, no hablamos de la competencia de Sonia Campos como funcionaria de la municipalidad, sino hablamos de la competencia de la entidad para emitir ese acto administrativo. Y les cito un ejemplo que está vinculado al mundo urbanístico. Dentro del mundo urbanístico tenemos la posibilidad de que las municipalidades distritales emitan ciertos actos y las provinciales también. Uno de aquellos actos está vinculado a la zonificación. Solo las provinciales pueden hacer esto. Si es que en el registro se presentara un documento que solamente puede emitir la provincial y lo emite la distrital,
derecho que haya tenido el funcionario administrativo para expedir el acto. ¿Por qué este tema fue tan sensible en ese pleno del Tribunal Registral, en esa reunión de los vocales del Tribunal Registral? Porque tal vez y tenemos como un comportamiento, podríamos decir, repetitivo de algunas municipalidades, el aprobar normas a través de ordenanzas municipales que vulneren las normas nacionales, que regulen requisitos, procedimientos, nuevos actos administrativos distintos a los que establece la norma nacional. Y ahí viene el problema que no puede enfrentar el registro finalmente, porque esta solución no la va a dar ni en la primera ni la segunda instancia, sino la que ya la tendría que dar el gobierno nacional. Y recientemente ha buscado solucionar el tema a través de dos herramientas, por ejemplo, y se las menciono rápidamente. Primero, que para cualquier supuesto prime la norma nacional. Si es que hay una ordenanza que regula un requisito distinto al establecer una norma nacional, tiene que prevalecer la norma nacional. Y segundo, a través de otra institución del Estado que no es el registro público, sino es el INDECOPI, que si es que esa ordenanza ha establecido un requisito adicional que se convierte en una barrera que impide que este actor intervenga en el mercado inmobiliario, por ejemplo, Indecopi, esta institución del Estado, puede dejar sin efecto, actualmente ya es con aplicación general, ese requisito. Es una suerte de derogación de la ordenanza, por llamarlo de alguna forma, menos en esa parte del requisito contrario a la norma nacional. Todo esto se da fuera del registro, independientemente de la labor de la calificación que efectúa el registrador. Por lo tanto, una vez que se haya emitido el acto administrativo, exigiendo requisitos adicionales, incumpliendo procedimientos establecidos en las normas nacionales, pero llega el acto administrativo al registro, el registrador no puede cuestionar esta situación. No puede calificar los fundamentos de hecho o de derecho que se emitieron. Y esto el tribunal lo ha repetido en muchas oportunidades, a tal punto que tuvo que convertirlo en un precedente por la frecuencia de las observaciones. Por la frecuencia y por la preocupación de algunos registradores frente a la presentación de actos administrativos que por norma se presumían válidos, pero que de la revisión del contenido del mismo parecían vulnerar normas nacionales o crear procedimientos no establecidos en estas normas. Hablemos finalmente de algo que también nos ha causado un poco de dolor de cabeza en el Perú, la calificación de los laudos arbitrales. Nosotros hemos hablado de la calificación de las escrituras públicas, que son instrumentos públicos, tienen una matriz, hay un funcionario que no es funcionario del Estado directamente, pero que da fe pública. Entonces, el registro tiene garantía de la autenticidad del documento, de que intervinieron las partes y de ciertos aspectos del acto, no de todo. En el caso de los documentos judiciales, podemos decir que funciona de la misma forma. En el caso de los documentos administrativos también. Pero en el caso de los laudos arbitrales, se produjo un importante desarrollo entre el año 2010 al 2016, cerca de 6 años, sobre qué es lo que debería revisarse dentro de un laudo arbitral. Primero se determinó que era un título inscribible. Tan es así que se reconoció en la calidad de título inscribible que se incorporó en el reglamento de predios para evitar las observaciones o los cuestionamientos que podíamos nosotros hacerles como registradores. Segundo, se dijo que se podía inscribir absolutamente todo lo que se pudo otorgar por ejemplo, por una escritura de transferencia, una donación. Se podían hasta cancelar derechos. Y se quiso equiparar hasta cierto punto la calificación de los laudos arbitrales a la calificación de los partes judiciales.
¿Por qué? Por el reconocimiento constitucional de que esto era una jurisdicción, eh, con las diferencias que ustedes deben también tener en sus países, pero que correspondía a esta suerte de delegación otorgada por las partes para que sea un tercero el que resuelva el conflicto que había surgido. Y que no pasaba por tener una segunda instancia, sino que únicamente este árbitro o ese tribunal ad hoc iba a resolver el conflicto que se había producido, que se había generado, derivado de un contrato específico. Hasta esa parte para el registro no había problema. El problema que enfrentó el registrador es, primero, a diferencia de los casos que les he mencionado, el árbitro no es un funcionario público. No tiene una delegación de fe pública como en el caso del notario. No hay una matriz de esos laudos arbitrales. La exigencia para la ejecución de esos laudos no pasaba porque este pronunciamiento se incorpore a un instrumento público. Entonces, las primeras preguntas que se hicieron los registradores fue, ¿qué formalidad le exijo a este árbitro? Necesito que tenga, necesito que protocolice, que lleve todos estos actuados al notario. La respuesta inicial fue no, porque no hay norma que exija que estos documentos se protocolicen. Segundo, ¿qué aspectos voy a calificar? ¿Voy a estar restringida en la calificación al igual que un parte judicial? ¿No voy a poder calificar el fondo de lo resuelto por el árbitro, quien finalmente es un privado, un abogado contratado por ambas partes que va a resolver dándole la razón a una o a otra? Y finalmente, ¿le puedo exigir el cumplimiento de todos los actos previos que le exijo al juez, que le exijo al funcionario administrativo, para que se cumpla o para que se ejecute este laudo? La respuesta la dio el tribunal durante estos 6 años con la emisión de varios precedentes y acuerdos. El tema, si me permiten comentarles, fue muy complejo, por lo que les voy a comentar ahorita, por lo que les voy a contar ahorita. Lo primero que se determinó es que un laudo puede contener cualquier acto inscribible. Segundo, que el registrador no puede calificar los fundamentos de hecho o de derecho que ha considerado el árbitro en su laudo. Tercero, y lo más complicado, que ahora ya ha sido modificado, el laudo no requería formalidad alguna. No requería que se incorpore a una matriz del notario. No requería que ningún funcionario del Estado valide la autenticidad de ese documento. Bastaba con que el árbitro lo firme para que se presente al registro. Imagínense ustedes la puerta que se abrió para que puedan inscribirse documentos falsificados. Y efectivamente eso pasó. Si ya teníamos problemas en verificar la matricidad de estos instrumentos públicos porque no había una presentación cautiva extendida a todas las presentaciones que se hacían de documentos protocolares o extraprotocolares, se nos generaba un problema más grave con la presentación de los laudos. Pero no había base legal para que el registrador exigiera que esto se protocolizara, porque ni la Constitución ni la ley de arbitraje establecía que se requería una formalidad. Pudimos en algún momento, cuando comienza a surgir esta problemática, decir que la regla general era la titulación auténtica, pero no fue la posición del tribunal, dijo que era perfectamente inscribible y esto generó que se realizaran inscripciones fundadas en laudos falsificados, donde el tema fue tan grave que se utilizó el nombre de ciertas personas para que figuraran en ciertos laudos, cuando ni siquiera había intervenido ni los contratantes, ni siquiera quien aparecía como árbitro o como miembro del tribunal ad hoc. Tuvimos una época complicada entre el año 2013 y 2015 que finalmente evidenció que había un problema que se debía solucionar. Pero no se modificó la ley de arbitraje. El esquema que tenemos en la ley de arbitraje es un esquema que parte de un reglamento reconocido a nivel internacional, que es el reglamento de UNCITRAL, entonces esto no se consideró necesario modificar. Lo único que se delegó a la SUNAR es que se establezca cuál era la formalidad que debían cumplir estos laudos para llegar al registro. Dos consecuencias importantes. Primero, ya no se están presentando laudos falsificados. Seguimos aplicando las mismas reglas de calificación. No nos vamos a pronunciar sobre el fondo de lo resuelto por el árbitro. Efectivamente, vamos a
ratificar o verificar que los que hayan intervenido en el arbitraje sean las partes que figuren en la partida del predio, en la partida de la persona jurídica, la partida del registro de bienes muebles, pero no vamos a calificar los fundamentos de hecho, o sea, es calificación restringida a ciertos aspectos. Pero sí vamos a pedir que este pronunciamiento final en este proceso de arbitraje venga contenido en un instrumento público. Eso sí. ¿Cuál es la otra consecuencia? Ya no para el registro, porque el registro solucionó en parte el problema, en parte el problema, porque la calidad de los árbitros a veces no es la adecuada y no hay un filtro para verificar ni la parte ética ni la parte de conocimiento. Pero sí solucionó el tema de la autenticidad, pero a efectos de contratación encareció ostensiblemente el tema de los laudos arbitrales. Entonces, si es que hablábamos de que una escritura de compra-venta de un predio te puede costar 1.000 soles, si es que esa transferencia está contenida en un laudo, el notario te cobra 10.000 soles, 10 veces más. Y como los notarios, en el caso del Perú, no tienen una tarifa preestablecida, finalmente será cada uno el que determine cuál es el costo de este servicio notarial. Justificación probablemente existe. ¿Por qué? Porque es un tema donde tienen que tomarse previsiones adicionales, como verificar la autenticidad del procedimiento arbitral, de que las partes efectivamente se hayan sometido al arbitraje. Y para culminar la exposición vamos a hablar un poco del principio de titulación auténtica. Ya les había mencionado que todos estos principios están recogidos en el Código Civil y específicamente el de titulación auténtica en el artículo 2010 del Código Civil y en el caso del Reglamento General de los Registros Públicos en el artículo 3 del título preliminar. ¿Cuál es la regla en Perú? La regla es que todos los actos, los asientos de inscripción se fundamenten en títulos que consten en instrumentos públicos, salvo disposiciones en contrario. ¿Existen? Existen, sí, pero son mínimas. Y el grado de dificultad que significa para el registro el verificar que este documento privado ha sido otorgado efectivamente por quien dice que fue otorgado, que la certificación de las firmas en este documento privado es auténtica, pasa ya por un procedimiento extrarregistral que no está en el reglamento general, que parte de que el mismo registrador realice una verificación directamente con el notario que puede haber certificado la firma en este documento privado sobre si el documento es auténtico. Y esto sigue siendo un riesgo definitivamente para el tema de la presentación de estos títulos inscribibles. ¿Qué es lo que nos dice el Reglamento General de los Registros Públicos respecto a la definición de título inscribible? Que es aquel documento o documentos donde se fundamenta inmediata o directamente el acto o derecho inscribible. Pero también forma parte del título aquellos documentos complementarios que coadyuvan en la calificación. Es que lo queremos trasladar a un ejemplo, el título inscribible en un proceso de inscripción de un fraccionamiento de un predio, por ejemplo, sería lo que pone fin al procedimiento administrativo, que sería el acto administrativo de la emisión de la resolución de la conclusión de obra, por ejemplo, un proceso edificatorio o la recepción de obras en un proceso de habilitación urbana, acompañado de ciertos documentos que fueron presentados a la municipalidad. No toda la documentación técnica, solamente aquellos planos que contienen lo que el registro va a publicitar. Se presentaron a la municipalidad 10 planos de diferentes aspectos como parte de la edificación. Al registro únicamente le interesa publicitar por qué ambientes están conformados, por qué ambiente está conformada esta fábrica. Se presentará un plano que identifique estos ambientes y que además corresponda a lo que se ha plasmado en la resolución administrativa. Coadyuva en la calificación, obviamente, y en el caso del fraccionamiento de los predios, específicamente lo que hace es completar la información gráfica que poco a poco estamos construyendo, es decir, la información que corresponde al mosaico de predios inscritos. El artículo 9 también precisa el artículo 9 del Reglamento General de los Registros Públicos también especifica la formalidad que deben revestir estos documentos que tienen una matriz. Llámese una escritura pública,
un acta que también llegan al registro. Por ejemplo, en el caso de la declaración notarial de prescripción adquisitiva, la norma dice que puede estar contenida en escritura pública o en acta, que parte de un registro específico para este tipo de procedimientos, o en el caso de los documentos administrativos, el funcionario público es el que tiene en su poder la matriz y tendrá que remitirnos copias o traslados de estos documentos. Esa es la formalidad que el registrador debe calificar. Ya reitero que en el caso de los instrumentos públicos notariales, no solamente el registrador evalúa la formalidad del documento que llega al registro, sino que la presentación haya sido realizada por el notario o por su dependiente o por un tercero que se haya delegado expresamente en el título bajo responsabilidad de los contratantes. ¿Qué es lo que mínimamente tiene el documento privado que llega al registro? Y eso lo encontramos en el artículo 10 del Reglamento General. Cuando exista disposición que permita que la inscripción se efectúe en mérito de documento privado, debe presentarse el original, no el traslado, el original de este documento privado con firmas legalizadas notarialmente, salvo que exista una disposición en contrario. En el Perú ya no existe disposición en contrario. Lo que tuvimos hace algunos años, cuando se creó un registro donde solamente se incorporaban actos o derechos vinculados a predios que habían sido saneados por el Estado a través de una institución específica que era la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal, se permitía que estos documentos lleguen únicamente autorizados por el abogado o el ingeniero que había participado en este fraccionamiento o en esta transferencia de propiedad. Y ellos eran o sea, cumplían el papel de fedatarios sobre la identidad de los contratantes, sobre la fecha en que se realizó el acto y asumían la responsabilidad por cualquier declaración falsa en este documento. Ese registro se integró al registro de predios, que es lo que tenemos ahora, el registro de la propiedad inmueble. Se incorporó este registro, se generalizaron las reglas que les acabo de mencionar, documento público como regla general, excepción el documento privado, y si admitimos la inscripción con documento privado, tendrá que tener como requisito mínimo la certificación de las firmas en ese documento. Hablemos del principio de especialidad, que es un principio sumamente importante en el momento en que finalmente la calificación es positiva. Tengo otra pregunta. Déjenme revisar. A ver, doctor, ¿en su práctica alguna vez le ha tocado una rogación con respecto a un derecho de retención? Me parece interesante porque es un derecho real que opera en virtud de la ley. Entonces, si se quiere inscribir, ¿cómo se haría esto? Bueno, no me ha tocado en la práctica. En realidad, efectivamente, como manifiestas, es un derecho real, pero no es muy utilizado. Finalmente, si es que se presentara a calificación, creo que el título adecuado sería finalmente el parte judicial donde se reconoce el- la retención que está vinculado a un registro de bienes para que pueda acceder a esta inscripción. Si estuviera vinculado a que se está reteniendo parte de un bien que no esté inscrito, no podría ser objeto de inscripción. No se le podría dar publicidad en ninguna partida, justamente por el principio de especialidad, que es el que vamos a abordar en este momento. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 4 del título preliminar del Reglamento General? Que por cada bien o persona jurídica se va a aperturar una partida independiente. Se inicia la vida de este bien o de esta persona jurídica y en esa misma partida se van a extender todas las modificaciones, cancelaciones, todo lo que corresponda y que tenga relevancia y que haya sido establecido por alguna norma general o especial y que deba acceder al registro. En el caso del registro de personas naturales, efectivamente lo que te dice la norma es que se abrirá una sola partida por cada persona natural. Y esto no está funcionando así ni en el registro de sucesiones intestadas, de testamentos, de poderes, mandatos y poderes. Lo que está haciendo es que se está aperturando una partida por cada contrato, por cada acto que se está inscribiendo. Lo que sí es importante y que sí debería estar funcionando es que finalmente cuando alguno de ustedes o cualquiera de nosotros como contratantes decide realizar una búsqueda por el nombre de la persona natural, se brinda el nombre de la persona natural, toda esta información debe salir consolidada y debe tener como resultado todas las inscripciones que se hayan realizado en los diferentes registros que acabo de mencionar.
¿Cuáles son las manifestaciones del principio de especialidad? Las manifestaciones del principio de especialidad eh, parten de que yo pueda identificar e individualizar, en el caso del registro de predios, al predio, delimitando su extensión. No solo de forma literal, y esto es importante que destaquemos porque en algún momento vamos a hablar de una base gráfica registral oficial. Lo que hacemos ahorita en la partida es publicitar únicamente de forma literal área, medidas y linderos del predio. Y a esto le denominamos la individualización del predio, lo que va a dar lugar a la apertura de la partida, sea una inmatriculación o sea una independización, un fraccionamiento. Pero lo que también existe y que es objeto de evaluación por el registrador es aquella representación gráfica de este predio, que está dando origen también a un sinfín de observaciones, no por aspectos o por datos que obren en los asientos registrales, sino por aquella información gráfica que todavía no tiene un valor oficial, pero que se está convirtiendo en la práctica en un obstáculo para la inscripción de un fraccionamiento, de una transferencia parcial, de una porción del terreno. Esto esperemos que en algún momento, y no va a ser un trabajo sencillo porque tenemos más de 100 años de información con la que no cuenta el registro y que tendría que reconstruirse. Diría 100 años de información que puede existir parcialmente, pero que no tiene el grado de exactitud que ahora sí tienen los documentos que se presentan a calificación. ¿Qué es lo que el tribunal ha ido estableciendo en la jurisprudencia? Que cualquier acto de disposición que se efectúe, no sobre una cuota ideal, un derecho real, seguimos con el registro de predios, sino sobre una porción específica o una fracción de terreno, requiere obligatoriamente, en virtud del principio de especialidad, la apertura de una partida distinta, con los requisitos que tengan que cumplirse, con los requisitos que tengan que cumplirse. La resolución municipal de subdivisión de habilitación urbana o el mandato judicial finalmente que reitera al registrador y que le pide la desmembración. Dentro de las diapositivas hay un caso que me llamó la atención y que sí se los quiero comentar, ya lo van a revisar cuando tengan el archivo. Al hablar de un registro antiguo, tenemos que hablar también de anomalías o vulneraciones a los principios que acabamos de mencionar. Y uno de estos aspectos se manifiesta en aquellos casos donde no se realizó la desmembración, el fraccionamiento, no se creó la partida especial para esta fracción de terreno. Y en una misma partida conviven, coexisten titulares de predios distintos, diferenciados. No hablamos de un régimen de copropiedad con el Código Civil, sino hablamos de dos predios que conviven en una sola partida registral. Esto es una situación irregular, pero que se ha consolidado en muchísimos casos. Hay zonas en Perú, por ejemplo Cusco, que de repente ustedes han escuchado mencionar, donde hay partidas gigantescas, se le llama matrices, donde no tenemos copropietarios, sino que tenemos propietarios de porciones específicas, de fracciones específicas de terreno, sin que se haya inscrito el fraccionamiento, sin que se haya inscrito la partición del bien, no. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho el tribunal cuando pareciera que existe una confrontación entre el principio de especialidad y el principio de legitimación, que debe prevalecer la legitimación? Si es que ya se extendió un asiento con estas características, se deberán seguir extendiendo hasta que finalmente sean los propietarios los que finalmente regularicen este fraccionamiento que no se les solicitó. Otro de los supuestos especiales y excepcionales que vale la pena comentar, y para esto voy a hacer una pequeña introducción, dentro de la parte del registro de predios, que es donde vemos un poco más o advertimos mayores supuestos del principio de especialidad, es el vinculado a los actos generales de fraccionamiento. Y en el Perú existen las siguientes reglas. Para todo lo que corresponde al fraccionamiento de predios que todavía tienen un uso agrícola, la voluntad del propietario es suficiente para determinar el fraccionamiento. Lo único que se les solicita es que haya un documento expedido gráfico, un plano, por el ente generador de catastro para que esta porción pueda independizarse. Pero esta solicitud con firma legalizada, esta escritura pública, da lugar al fraccionamiento. Una vez que el predio ya está en área de expansión urbana, ya el Estado
como gestor del crecimiento urbano, como organizador, como ente determinante para establecer cuáles son las directrices que deben cumplir los propietarios o cuáles son las limitaciones que afectan a estos predios, establece que el fraccionamiento de los predios se realice por acto administrativo. Y a partir de ahí, todos los fraccionamientos, desde la habilitación urbana, que es esta conversión inicial de un suelo rústico a urbano, hasta el fraccionamiento del predio ya urbanizado, pase por una aprobación municipal. Entonces, tenemos como regla inicial este fraccionamiento de un predio de gran extensión que todavía tiene uso agrícola y donde yo como propietaria puedo ir independizando fracciones del predio. La regla general es que si yo saco una fracción del predio, determine qué es lo que está quedando en esa partida matriz, que va a significar que presente un plano, una representación gráfica de la porción que estoy sacando con una representación gráfica de lo que está quedando. Y ello significa que mi mosaico de predios inscritos también va delimitando qué porción de terreno integra cada partida registral. En el caso de un predio que está siendo habilitado, convirtiéndose en urbano, la regla es distinta, porque yo ya no estoy sacando una porción, yo voy a sacar todo lo que es vendible, todo lo que es o lo que se va a mantener como propiedad del habilitador y lo que se está aportando al Estado, también se le va a crear ahora ya una partida registral. Antes la práctica era no independizar las áreas cedidas al Estado. Y a partir de ahí, cualquier fraccionamiento va a originar que la partida matriz inicial quede sin contenido, porque todas esas porciones independizables van a salir a partidas distintas, cosa que no pasaba en el supuesto inicial de este fraccionamiento de un predio con usos agrícolas. ¿Cuál es el problema que hemos advertido en este primer supuesto? Que para que el propietario del predio matriz pueda declarar lo que está quedando como área remanente, tiene que tener claro cuál es la descripción total de ese predio. Y en muchos casos, por la desmembración poco responsable que se ha hecho por parte de los propietarios, sin control, sin pedir requisitos, tenemos partidas donde no podemos como registro dar fe de qué es lo que exactamente integra esta partida. ¿Cuál es la posición del legislador en este punto? Que es la misma que adoptó el Tribunal Registral. En este momento, yo lo único que tengo que verificar es que todavía tenga área en esa partida matriz. No puedo exigirle que regularice todo lo anterior. Lo único que haré es percatarme que existe todavía área que puede ser independizada. Y de manera excepcional, permitiré la inscripción de estos fraccionamientos o estas independizaciones sin pedirle que me presente la documentación que corresponde al área remanente. Esa es la única excepción. Y la otra particularidad o supuesto excepcional a esta regla que les he explicado, es aquel supuesto donde no realicé la independización cuando debía realizar la independización. Y el tribunal ha dicho, eso de ahí, esa situación la puedes regularizar, porque cada predio necesita tener una partida. La puedes regularizar y la puedes regularizar en base a la información que obra en tu título archivado. Si en el título archivado, cuya asiento ya se extendió expresando que hay un propietario de una porción, tiene información que te permite definir área, medidas y linderos en vías de regularización, podrás extender esta independización siempre y cuando haya información en el título archivado. Si no hay información en el título archivado y ya se produjo esta inscripción de una porción del terreno sin haber requerido el acto previo, lo que va a pasar es que prime el principio de legitimación y se sigan extendiendo las inscripciones. Bueno, queridos amigos, con esto doy por culminada mi intervención el día de hoy. Si no hay otra pregunta en el chat, agradezco muchísimo su participación, sus intervenciones y hasta otra oportunidad. Gracias, buenas noches.